especialista en medicina crítica. Actualmente nos encontramos en la unidad de terapia intensiva del Hospital General San Juan del Río. Gracias por la invitación. Vamos a ver hoy el tema en este curso que se titula Sobreviviendo a la Guardia, ¿verdad? Con el fin de preparación para el internado médico de pregrado. El tema a acontecer sería ácido-base, la toma e interpretación de una gasometría. Ok, iniciamos. Lo primero que debemos de saber es que hay mucha información al respecto en cuanto a actualización en este mundo y pasión por los que seguimos esto del ácido base. No tenemos, pues, en el grupo de trabajo bastante publicado al respecto. Vamos a hacer una revisión para la interpretación de una forma dinámica y práctica. De entrada, debemos de saber que alguien siempre nos va a querer vender la mejor manera de interpretar una gasometría. Sin embargo, todavía no dan con la caja de Pandora. Hay varios modelos de interpretación. Ahorita vamos a ver uno de ellos y que considero que es fácil, factible y práctico, ¿verdad? Dicen y nos venden que el menos siempre es mejor. Sin embargo, hablando de gasometría arterial, ni más ni menos, simple y sencillamente lo necesario en cuanto a la toma de decisiones. Algo que debemos de tener mucho en cuenta es erradicar esta práctica de tomar gasometrías de forma rutinaria, ¿verdad? Esta mala praxis de la toma de gasometrías de forma rutinaria debemos de irla dejando atrás. ¿Por qué? Porque la toma de una gasometría debe de tener una indicación específica, ¿verdad? No debe de ser definitivamente de forma rutinaria. ¿Por qué? Porque en promedio han hecho cortes poblacionales donde estiman, ¿verdad?, que la toma rutinaria de gasometrías desciende aproximadamente de 1 a 1.2 gramos de hemoglobina, extrayendo aproximadamente 40 a 70 mililitros de fluidos en 24 horas con esta mala praxis, ¿verdad? Entonces deberíamos tener mucho cuidado antes de puncionar la arteria del paciente, teniendo en cuenta que igual esto le va a generar un disconfort, ¿verdad? Le va a generar dolor si no se hace bien esta técnica. Hay una fase importante en la toma de gasometrías, ¿verdad? Y es precisamente la extracción de la muestra y el transporte hasta llegar a procesar esta muestra, que se llama fase preanalítica. Acá debemos de tomar consideraciones. ¿Por qué? Porque acá se lleva aproximadamente el 70% de errores en la interpretación gasométrica. Si nosotros fallamos en esta fase, seguramente nuestros resultados serán muchas veces erróneos. El almacenamiento de la muestra es bastante importante. ¿Cuánto tiempo puedo esperar, verdad, con un émbolo antes de ser procesado por el gasómetro? Esto es muy importante. El consenso americano dice en 15 minutos. Con 15 minutos no va a ser, con menos de 15 minutos no va a ser, uno va a tener una alteración, ¿verdad? Mis gases dentro de este émbolo bueno, dentro de la jeringa. Todavía en el 2018, ¿verdad? La sociedad croata marca o estipula un tiempo de hasta 30 minutos para que no se modifiquen estos gases. La transferencia también va a ser importante, ¿verdad? No se tiene que agitar la muestra y debemos de tratar de erradicar esta mala praxis de transportarla en un medio congelado, ya que nuestro émbolo donde vamos a transportar esta muestra, o sea, la jeringa, ¿verdad?, está hecha de plástico, y los plásticos a una temperatura baja pueden modificar nuestros gases en el proceso de estos. ¿Qué otra cosa indispensable tenemos que tener en cuenta si nosotros estamos en un medio hospitalario donde existe el recurso económico? Podemos tener jeringas ya con heparina seca. Acá no tendríamos ningún problema. Pero si estamos desarrollando nuestra fase de pregrado en un medio hospitalario con tal vez recursos limitados, vamos a tener que precargar esta jeringa con heparina. Esta jeringa con heparina debe de ser al menos el 10% de carga de nuestra jeringa. Basta con solo absorber o precargar nuestra jeringa con heparina líquida y soltar o retirar completamente
el émbolo, con el residuo que empape las paredes de esta jeringa sería suficiente para no tener una alteración en los niveles de hemoglobina y hematocrito que generalmente nos da la gasometría arterial. Entonces, es importante esta fase, sí es bastante y sumamente importante, porque recuerden que obtener gases incorrectos es peor aún que la ausencia de resultados. Vamos a empezar con consideraciones. Existe este modelo que es el modelo tradicional desde la Facultad de Medicina y Cirugía, ¿no? Recuerdo muy bien a mi maestro de bioquímica que nos insistía en cuanto al modelo tradicional, el modelo propuesto por Henderson y Hasselbalch desde 1909 aproximadamente. Vean cómo hacemos o regimos nuestras intervenciones en un modelo descrito desde hace más de 100 años, ¿no? Entonces, trata de explicar a través de un valor numérico el equilibrio sérico en cuanto a un potencial de hidrogeniones, tomando en cuenta el bicarbonato y el CO2. Sin embargo, a través del tiempo en esta historia del ácido base han surgido otros modelos para la interpretación gasométrica, ¿no? Los cuales vamos a ver a continuación. Henderson y Hasselbalch nos hablan acerca de sistemas de amortiguación. Estos sistemas de amortiguación principalmente son el pulmón y el riñón. Cuando no existe un equilibrio en cuanto a este potencial de hidrogeniones, esto trata de compensar la pérdida o ganancia de ácidos. Actualmente sabemos que no solamente está involucrado el pulmón y el riñón, hay órganos como la glándula suprarrenal, el intestino, ¿verdad?, que tratan o participan también en esta autorregulación del equilibrio ácido-base. Durante esta trayectoria de venir tratando de ser más objetivo en cuanto a la interpretación gasométrica, Sigard y Anderson desde los años 60 intentan proponer, ¿verdad?, un modelo de interpretación anexo a la gasometría. Esta es la base, ¿no? No me gusta decirle déficit o exceso porque para eso deberíamos tener un valor. Vamos a decirle como tal base. Esta base nos habla de una anormalidad metabólica estricta, ¿no? Esta va a participar de forma muy importante en la interpretación gasométrica, ¿no? Acá vean cómo la definición de la base son los mini equivalentes de un ácido o una base que se necesitan para corregir una alteración metabólica o 1 litro de sangre a una temperatura de 37 grados. Esto con el fin de normalizar el pH. Tristemente, la base se ha empleado incluso para tratar de corregir algún estado de choque en cuanto a pérdida de fluidos. Sin embargo, podemos cometer un gran sesgo al tomarlo como un factor único para guiar nuestra reanimación. Tendríamos que tener mucho cuidado. Sí nos sirve para la interpretación gasométrica y tendríamos que tener de veras bastante precaución en cuanto a usarlo como un método aislado. Los rangos de esta base van a ser entre -2 y +2 miliequivalentes por litro. Cuando tenga -2, yo voy a considerar que es un déficit de base. Sin embargo, si tengo +2, ¿verdad?, le voy a decir ahora exceso de base. Porque la base no solamente se va a modificar en cuanto a la pérdida de fluidos. Vean cómo 6 efectos van a modificar esta base. El efecto del agua, el cloro, el nivel de proteínas, el efecto del fósforo, ¿verdad?, los aniones no medidos e incluso el lactato. Cualquier incremento en cualquiera de estos efectos o disminución de estos van a impactar en la base, ya sea haciéndola más negativa en un ambiente o un escenario ácido o incrementando estas bases y volviendo el ambiente o el entorno totalmente alcalino. Posteriormente, en 1977, Emery y Naris, vean cómo introducen esto de aniones no medidos o anion gap, hiato aniónico o brecha aniónica, ¿verdad? Y es la diferencia entre cationes y aniones en el plasma, con un rango de entre 8 a 12 miliequivalentes por litro. Este resultado se obtiene a través de precisamente la diferencia entre estos positivos
y negativos, ¿verdad? En este caso tomaremos como positivo al sodio y le restaremos la suma de nuestros negativos, que sería cloro más la concentración de bicarbonato. Esta la podemos tener en la gasometría arterial o venosa. Entonces, hay una fórmula donde agregan el potasio y en ese momento, como el potasio es un ion positivo, tendríamos que dejarlo o agregarlo sumado al cloro. En nuestro rango de normalidad incrementaría por más los 4 de potasio y sería hasta un máximo de 16. ¿Qué otra consideración debo tener en cuenta? El modelo matemático de Peter Stewart. Este involucra de igual manera nuestras tres variables ya conocidas, nuestro potencial de hidrogeniones, nuestro bicarbonato y nuestro CO2. Sin embargo, ciña a los electrolitos y al agua como parte integral de la homeostasis del ácido base. ¿Y por qué? Porque el agua, este componente, posee la capacidad de disociarse, ¿verdad?, en hidrogeniones y iones hidroxilo. Y esta concentración de hidrogeniones definitivamente impactarán al pH. El modelo de Peter Stewart, a través de un algoritmo matemático, tomando en cuenta los principios de electroneutralidad, de conservación de masas y de la disociación electroquímica, indagan o más bien completan, ¿verdad?, un algoritmo para la interpretación gasométrica, teniendo en cuenta la diferencia de iones fuertes aparentes, de iones fuertes efectivos, la diferencia entre aparentes y efectivos y también la concentración de ácidos débiles volátiles, más nuestras tres variables conocidas, y propone que una alteración de alguno de los anteriores modifica el pH y nos sirve para indagar en nuestra causa o nuestro trastorno primario. Si se dan cuenta, el modelo matemático de Peter Stewart involucra los 6 efectos que modifican la base. Por ende, es importante evaluar a la base para nuestro diagnóstico primario y no pasar gasometrías anormales como normales. Si bien dice Peter Stewart que existen variables independientes las cuales no se van a modificar o no se van a influenciar por factores externos, y variables dependientes, por lo tal influenciables, dentro de estas también van a participar el bicarbonato, ¿verdad?, la albúmina y el fosfato. Por ello, la alteración de uno de estos van a participar como un efecto secundario o un resultado, un proceso que todavía no evaluamos, pero que probablemente repercutan en algún punto en el potencial de hidrogeniones. Es por eso tenerlos en cuenta para evaluar nuestros diagnósticos secundarios. Y parte importante del modelo matemático de Peter Stewart es que vino a demostrar que el bicarbonato es una variable dependiente, por lo cual es una variable influenciable, ¿verdad? Y podemos tener sesgos en la interpretación gasométrica. Por eso vino a ser prácticamente nuestro ojo de tondera y nos hizo ver más allá de lo evidente. Tendríamos que tener mucho cuidado en valorar el bicarbonato, más aún si tuvo la participación de bicarbonato exógeno. A pesar de la evidencia en cuanto al modelo matemático de Peter Stewart y las diferentes propuestas por el efecto de la base en cuanto a la interpretación gasométrica del primer trastorno, podemos encontrarnos personal de salud que se haya formado con la interpretación tradicional, ¿no? A esto le llamo modelo Henderson-Hasselbalch resistente, ¿no? Son distintos modelos de interpretación gasométrica, algunos probablemente con algún sesgo. Sin embargo, tenemos que hacer la mejor evaluación en cuanto a la interpretación gasométrica. Algo que debemos tener en cuenta es que cada cambio en la base o en la presión parcial de CO2 va a generar una respuesta compensatoria esperada. Entonces, si yo tengo un cambio entre mi base reportada en mi gasometría y mi presión parcial de CO2, debo buscar este trastorno secundario o trastorno agregado. Posteriormente, después de ver toda esta remembranza en la historia del ácido base, vamos a ver interpretación gasométrica con este modelo, ¿verdad? Este modelo que une parte de las teorías y llamamos así como solo 3 pasos, solo 3 fórmulas. Entonces, existen un modelo tradicional,
el modelo matemático de Peter Stewart, y solo 3 pasos, solo 3 fórmulas están listos. Vamos a iniciar a interpretar una gasometría. Aquí les pregunto yo qué hubieran hecho. A mí cuando me mostraban una gasometría en el internado médico de pregrado, yo solamente veía que habían 2 pHs, 2 CO2, 2 bicarbonatos, 2 bases, y entonces cuando me preguntaban, oye Fermín, ¿cómo salió la gasometría? Yo en ese momento no sabía qué hacer porque precisamente no tenía una formación como la que ustedes están teniendo en este momento, y lo único que decía era voy a decir el mejor pH para que no me dejen guardado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta esto, porque podemos hacer una intervención catastrófica en nuestro paciente, ¿verdad? Debemos de interpretar una gasometría y saber qué valores, con qué valores trabajar. Esto vamos a trabajar con valores corregidos por temperatura. Si bien vimos, la temperatura en la fase preanalítica es parte importante para que nuestros resultados en gases no se modifiquen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver valores corregidos por temperatura, y también vimos que hay 2 bicarbonatos. Entonces voy a tomar en cuenta el bicarbonato estándar. El bicarbonato estándar es el que también no se va a influenciar en la fase analítica de la gasometría, y también la base que se tiene una nomenclatura que es ESF, que es la base del líquido extracelular. Entonces, estos 3 pasos tengo que tenerlos en cuenta para tener números lo más correctos posibles y no fallar en la interpretación. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Que el paciente puede tener múltiples causas de acidosis que contribuyan a un efecto en la sangre, que va a ser la acidemia. En términos sencillos, ¿verdad? Acidemia alude a la disminución del pH, ¿verdad? Y alcalemia al incremento del pH. ¿Cuánto? Fuera del valor normal, o sea, menos de 7.35 y más de 7.45. Y la acidosis a la causa que está llevando a esta condición de la sangre. Ejemplo, podemos tener muchas causas de una acidemia, ¿no? Como por ejemplo, todas las que involucran a la base, lactato, cloro, aniones no queridos, efecto del agua, efecto de las proteínas, efecto del fósforo. Entonces, cada una de ellas pueden contribuir a perpetuar la acidemia. Por ejemplo, ¿no? El paciente que entró con un estado de sepsis, ¿verdad? Este estado de sepsis se perpetuó y empezó a incrementar el metabolismo anaerobio. Al incrementar el metabolismo anaerobio, tuvo incremento en un ácido, este ácido conocido como ácido láctico. Entonces tenemos nuestra primera causa de acidemia, ¿no? Este ácido láctico se puede ir generando en incremento, pero aún no repercutir en el pH. Este paciente, alguien fan de las guías de Subramnin sepsis, sin tener el mínimo criterio de intervención, decide solamente leer el algoritmo y empezar a reanimar al paciente séptico, que ya sabemos que está fuera de lugar, ¿verdad? Y con una solución clorada. Esta solución clorada incrementa o impacta en los niveles de cloro, ¿no? El cloro puede perpetuar la acidosis. Tengo 2 causas que van a condicionar un problema en la sangre, ¿verdad? A expensas de ganancias de ácidos, ¿verdad? Y por si fuera poco, ¿verdad? Mi paciente, por efecto del cloro y por la hipoperfusión a nivel local renal, empieza a incrementar o a hacer un fracaso renal agudo y incrementa los niveles de azuados, principal azuado, urea. La urea participa en perpetuar esta acidosis y hasta ese momento repercute en mi cifra de pH sérico. Por eso tengo 3 causas, ¿verdad?, que pueden generar la acidemia, ¿no? Probablemente con 2 o con 1 no sea lo suficiente, probablemente sí, ¿verdad? Pero esta es la gran diferencia entre decir acidemia y decir acidosis. Entonces, acidemia es una condición
de la sangre, pH menos de 7.35, y acidosis es un proceso de la sangre. No quiere decir que la gasometría esté bien cuando el pH esté dentro de rangos de normalidad, pero tenga alguna otra modificación en la gasometría, específicamente en la base. Y alcalemia también es una condición de la sangre. Ahora el pH va a ir por arriba de 7.45, ¿verdad? Y alcalosis es un proceso de la sangre, iría en los rangos entre 7.35 y 7.45. Entonces, teniendo en cuenta esas consideraciones, vamos a iniciar con este modelo, y acá solamente les venimos a proponer llevar un orden. Todo en la vida, mientras se siga un orden, siempre se condenará a un triunfo, ¿no? Vean cómo el ejemplo claro es este futbolista famoso, ¿verdad? Antes estaba simple y sencillamente desordenado, con tantito orden, el cambio radical que da, y eso es lo que debemos de tener en cuenta, llevar un orden para eliminar el mayor porcentaje de sesgos. Entonces vamos a tener 3 pasos. Nuestro primer paso es voltear a ver al pH. Segundo paso es voltear a ver a la presión parcial de CO2. Y nuestro tercer paso es voltear a ver a la base, ¿verdad? Y nuestras 3 fórmulas. Fórmula número 1, en una condición de acidosis metabólica, que es, o se conoce como la fórmula de Winter, es buscar a este CO2 esperado. Es bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Y nuestra fórmula para la alcalosis metabólica, igual, bicarbonato por 0.7 más 21. Acá también estaríamos buscando al CO2 esperado en los trastornos metabólicos. Y en los trastornos respiratorios solamente vamos a ocupar una fórmula para ambos trastornos para tratar de establecer nuestro diagnóstico secundario o nuestro diagnóstico agregado. Y esta va a ser buscar ahora a la base esperada, ¿no? PaCO2, o sea, presión arterial de CO2, menos 40 por 0.4. Bajo estas fórmulas vamos a establecer nuestro diagnóstico secundario agregado. Recuerden bien, si tengo un problema metabólico, busco al CO2. Si tengo un problema respiratorio, busco a la base esperada. Acidosis metabólica, ¿realmente busco al bicarbonato o busco a la base? Teniendo en cuenta que la base me habla de una normalidad metabólica estricta. Entonces, mi pH va a tender a disminuir, ¿verdad? Acá tal vez no me importe mi cifra de CO2 como para dar el diagnóstico primario, pero la base va a estar definitivamente negativa, ¿verdad? Entonces, tengo que tener en cuenta que tengo que buscar el origen de esta acidosis metabólica, si es por una ganancia de ácidos, ya sea exógenos o exógenos, ¿verdad? O la disminución en la eliminación de estos ácidos, por ejemplo, la falla renal, como hablábamos diapositivas previas, o por la pérdida de bicarbonato, esto a nivel renal o a nivel gastrointestinal. Puedo tener orígenes diversos de una acidosis metabólica. Tengo que ver bien la interpretación en cuanto a esto, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir el GAP? El GAP me va a servir para, de todas las causas de acidosis metabólica que tengo, ¿verdad? Voy a separarlos en causas de anion GAP alto, ya saben, más de 12, o más de 16 si meto al potasio dentro de la fórmula, y causas de anion GAP normal, ¿verdad? En base a esto puedo tal vez hacer un escrutinio y tener de forma certera o con menos sesgos, ¿verdad?, mi probable causa de esta acidosis metabólica. Una vez que tenga yo mi diagnóstico primario establecido, ¿verdad? Si hay una modificación en la base, ya nos dice Peter Stewart que tengo que buscar un trastorno secundario agregado. Y esto lo voy a hacer a través de mi primera fórmula, ¿verdad? Mi fórmula de CO2 esperado. Ya dijimos, bicarbonato por 1.5 más 8, ¿verdad? Una vez que tenga esto, puedo establecer si estoy ante la presencia de un proceso de la sangre, ¿verdad? Dado por una compensación de la misma. Entonces, puedo establecer si tiene alcalosis respiratoria, ¿verdad? O alcalosis o acidosis respiratoria agregada. ¿En base a qué? En base al CO2 que tiene el paciente y el CO2 con el resultado de esta fórmula. O incluso si el CO2 es igual al esperado, puedo estar ante
una acidosis metabólica pura o compensada, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Puedo sacar incluso un diagnóstico terciario en acidosis metabólica, y esto solamente me va a servir para tratar de limitar intervenciones, ¿verdad? Esto se hace a través de esto que se conoce como el delta gap, ¿verdad? El delta gap no es nada más que tener en cuenta el gap real, o sea, el gap que tiene el paciente, y restarle el 12, que sería hasta lo máximo de gap permitido, entre 24, que es nuestra cifra de bicarbonato máxima, menos el bicarbonato medido. Si a través de esta fórmula tengo un delta gap menor de 1.2, ¿verdad? Yo estoy ante la presencia de algo que se conoce o un tercer trastorno como acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cloro está impactando como parte de esta acidosis metabólica. Muchas veces podemos corregir todas las causas de acidosis metabólica, tal vez disminuir al pH, pero mi base va a estar débil, ¿verdad? Va a estar baja esta base, y va a ser probablemente solamente a expensas de mi mala o mi sobre reanimación a través de darle soluciones con cloro al paciente, ¿verdad? Y tanto así que si se perpetúa esto y no se corrige, puedo tener ahora al cloro como principal agente de esta acidemia metabólica, que es lo que tendríamos que dejar de pasar del líquido con solución clorada que esté impactando o modificando mi potencial de nitrogeniones. Para eso me va a servir esta fórmula, que es anion gap, acidosis metabólica hiperclorémica. Nuestro segundo trastorno es la alcalosis metabólica, ¿no? De entrada, pues ya hicimos el diagnóstico primario, ahora puedo yo seguir clasificándola o seguir el abordaje de esta alcalosis metabólica. Esta la puedo dividir en cloro sensible o cloro resistente. ¿A través de quién? A través de un cloro urinario, ¿verdad? Si el cloro urinario está a menos de 20 miliequivalentes sobre litro, esto incluso se llegó a ocupar como un intento en la reanimación hídrica, y incluso la atribuían a deshidratación por un cloro urinario bajo. Sin embargo, actualmente tenemos muchos métodos para evaluar si el paciente se beneficia de fluidos intravenosos o no se beneficia de estos, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta, eso sí, corregir una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque el ser humano está más acostumbrado a resistir un problema o un escenario ácido que un escenario con alcalosis, ¿verdad? Una vez que tenga el pH incrementado mayor de 7.55 más clínica de acidosis metabólica, sería una urgencia corregir esto. ¿Por qué? Porque se asocia a mayor mortalidad. 7.55 de pH más clínica, yo tengo dos opciones, puedo dar espironolactona o acetazolamida. Acá lo importante es frenar que esto se siga perpetuando, ¿verdad? Una vez teniendo mi diagnóstico primario establecido, hay una modificación en la base. Recuerden, Peter Stuart dice que tengo que buscar un trastorno secundario agregado. ¿A través de quién? A través del CO2 esperado. Nuestra segunda fórmula, ¿verdad? Bicarbonato por 0.7 más 21. Una vez teniendo el resultado del CO2 esperado, yo puedo establecer si mi paciente tiene una acidosis respiratoria agregada o una alcalosis respiratoria agregada, o si se está comportando como una alcalosis metabólica pura. ¿En base a qué? En base a este CO2 esperado. Ahorita en el ejemplo vamos a ver cómo lo voy a llevar a cabo. Acidosis respiratoria, ¿verdad? Esto realmente será problema del pulmón o del cerebro, ¿verdad? O de otra causa. Yo tengo que tener en cuenta mucho esto, ¿verdad? ¿Qué espero yo? Disminución del pH, ¿verdad? Acá sí me va a importar el CO2 para establecer el diagnóstico primario. Este CO2 debe estar incrementado. ¿Por qué? Porque es un gas que se va a comportar como un ácido. En niveles altos de este gas, ¿verdad? Va a repercutir en mi cifra de pH, tanto así que bajarla de este 7.35. Y la base de primera instancia no le voy a tomar
tanta consideración, ¿verdad? Vamos a ver acidosis respiratoria. Realmente, vuelvo a repetir, ¿será un problema pulmonar o no? Acá el problema es el centro respiratorio. Va a haber un problema en la producción y un problema en la eliminación de este CO2. Recuerden, este gas se va a comportar como un ácido, ¿verdad? Y va a repercutir en mi pH. Pondremos un ejemplo, un paciente con una afección neurológica por un sangrado. Este sangrado se metió al bulbo respiratorio, este sangrado afectó los centros respiratorios, el centro neumotáxico y el centro apneico. Entonces tiene un problema este paciente en tratar de recordar, ¿verdad? Respirar. Esta apnea prolongada del paciente va a evitar que más bien va a disminuir la ventilación alveolar, teniendo en cuenta menor la difusión, ¿verdad? Tanto del CO2 como la eliminación del oxígeno, como la eliminación del CO2, y va a incrementar los niveles de CO2, ¿verdad? Este incremento en los niveles de CO2 va a repercutir definitivamente en la cifra de pH, ¿verdad? ¿Qué otro paciente? Un paciente que tiene una caja torácica inmóvil, ¿verdad? Alguien le pone dosis de bloqueador neuromuscular, este paciente le impide la capacidad de que sus movimientos de ampliación y amplificación, ¿verdad? Y que el movimiento diafragmático lleve a cabo una adecuada ventilación, y entonces mi CO2 va a tener un problema de eliminación. Entonces va a repercutir también en el pH. Una vez que establezca mi diagnóstico primario en cuanto a acidosis respiratoria, tengo que tener en cuenta igual el valor de la base. Ahora sí, ¿esto para qué? Para establecer mi peridiosidad, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo se estableció una respuesta compensatoria o un diagnóstico secundario agregado, ¿verdad? Para eso volteo a ver a la base, ¿verdad? Esta base va a ser normal en un escenario agudo. ¿Cuánto tiempo? 6 horas. Hasta 6 horas tengo de margen, ¿verdad? Para que no se echen a andar mecanismos reguladores que impacten en la base. Y una acidosis respiratoria crónica, ¿verdad? Cuando hayan pasado más de 6 horas. En este momento voy a tener una repercusión en los valores de la base. O sea, la base va a ser más de +2 o menos de -2, ¿verdad? Una base anormal me da una etapa crónica, y una base normal, un diagnóstico agudo, ¿verdad? Una vez teniendo un problema respiratorio crónico, en ese momento tengo que buscar un diagnóstico secundario agregado. ¿A través de quién? A través de mi tercera fórmula. Recuerden que esta fórmula la voy a ocupar tanto para la acidosis respiratoria como para la alcalosis respiratoria. ¿Y en qué consiste? En evaluar la base esperada. Y esta la voy a obtener a través de mi presión parcial de CO2 menos 40 por 0.4. Cuando tenga este resultado, voy a evaluarla junto con la base obtenida en la gasometría o la base medida, y voy a poder esclarecer si tengo un problema secundario agregado por una acidosis metabólica o por una alcalosis metabólica como diagnóstico secundario, o bien si estoy ante un problema respiratorio puro, ¿verdad? Nuestro cuarto trastorno es la alcalosis respiratoria. Acá yo esperaría un incremento del pH, ¿verdad? Y voltear a ver al CO2, ¿verdad? Mi CO2 seguramente disminuirá, y la base solamente la voy a ocupar para evaluar si es aguda o si es crónica, de igual manera como lo hicimos en acidosis respiratoria. Si tengo una base normal, estoy ante un trastorno respiratorio agudo. Aquí no necesito buscar diagnóstico secundario agregado, pero si estoy ante una alcalosis, respiratoria crónica, voy a tener una base anormal, o sea, más de +2 o menos de -2. En ese momento busco un diagnóstico secundario agregado. ¿Con qué? Con mi base esperada, ¿no? Y es la misma fórmula, tercera fórmula, presión arterial de CO2 menos 40 por 0.4. En ese momento comparo mi base esperada con la base obtenida o medida en la gasometría, y doy un diagnóstico secundario, ya sea por alcalosis metabólica agregada o acidosis metabólica agregada,
o incluso tener un problema por alcalosis respiratoria crónica pura, ¿verdad? Que, o sea, la base sea igual la esperada que la medida en la gasometría, ¿verdad? Entonces queda un algoritmo de esta manera. Evalúo, primer paso, pH, ¿verdad? ¿Está normal o está anormal? Recuerden que un pH normal no exenta de un problema por un disturbio ácido-base. Sin embargo, si tengo un pH anormal, ¿verdad? En ese momento veo mi segundo paso. Si mi segundo paso, mi CO2, evalúa el CO2, ¿está normal o está anormal? Si está normal, tendría que seguir a mi tercer paso, ¿verdad? Que sería evaluar mi base. Mi base me habla de problemas metabólicos, ¿verdad? Y en ese momento veo mi base, si está alterada, ¿verdad? Tengo que buscar un diagnóstico secundario agregado y evaluar una compensación, ¿verdad? Ahora bien, si tengo un pH normal, llego a mi segundo paso, mi CO2 está alterado o está anormal, en ese momento estoy ante un problema respiratorio y tengo que evaluar la base para ver si es crónico o si es agudo, ¿verdad? Si es crónico, evalúo una compensación. Si seguimos estos pasos, ¿verdad? Ver paso número 1, evaluar el pH, paso número 2, evaluar el CO2, el problema en el CO2, trastorno respiratorio. Paso número 3, evalúo a la base anormal, problema metabólico, ¿verdad? Y busco las compensaciones, ¿verdad? Entonces tendré menos sesgos en cuanto a la interpretación gasométrica. Bien así, ya lo dije al inicio, si el pH está normal, tampoco exenta de que el paciente esté pasando por un disturbio ácido-base que probablemente aún no impacte en el pH. Entonces tengo que diagnosticarlo oportunamente. Bien, vamos a empezar con los ejercicios. Acá recuerden solamente evalúo los parámetros medidos o corregidos por temperatura, ¿verdad? Evalúo el bicarbonato estándar y evalúo la base ECF, ¿verdad? Que es la base de líquido extracelular. Entonces, vamos a ver acá el primer ejemplo, ¿verdad? Tengo un pH de 7.12, ¿verdad? Entonces, paso número 1, pH está anormal, ¿verdad? Entonces, paso número 2, CO2. Tengo un CO2 de 42 milímetros de mercurio, ¿no? A nivel del mar, ya dijimos que el CO2 va de 35 a 45 milímetros de mercurio, entonces está dentro de lo normal. Y evalúo mi base, ¿no? Mi base la tengo en menos 25.4, ya dijimos que la base en rango de normalidad es más 2, menos 2, ¿verdad? 0 más 2 o menos 2, entonces tengo una base anormal. Entonces, de entrada, está fuera del pH normal, es un trastorno por una acidemia, ¿verdad? El CO2 no tengo problema, no es respiratorio, pero la base está alterada, es una acidemia metabólica. Entonces ya tengo diagnóstico primario, acidemia metabólica. Dice Peter Stewart que un cambio en el CO2 o en la base, tengo que a fuerzas ir a buscar un diagnóstico secundario agregado. Entonces voy a emplear mi primera fórmula. Esta fórmula es en base a el CO2 esperado. Voy a ver cuánto tiene de CO2 esperado, también llamada fórmula de Winter o fórmula para acidosis metabólica. Entonces, voy a ocupar acá el bicarbonato, ¿verdad? ¿Cuál bicarbonato? El bicarbonato estándar, ¿verdad? Entonces tiene en la fórmula, ocupa el bicarbonato, que es bicarbonato por 1.5 más 8, ¿verdad? Tengo un resultado de 17.7. Entonces voy a hacer de entrada este trazo para irme y para no perderme en cuanto a la interpretación gasométrica, ¿verdad? Tiene un CO2 esperado de 17.7 y el CO2 en la gasometría, veamos cuánto tiene de CO2 en la gasometría, ¿verdad? En el ejemplo tiene 42, ¿verdad? Entonces tiene un CO2 esperado de 17 y un CO2 medido de 42. Recordemos muy bien que este gas se comporta como un ácido, ¿verdad? Entonces voy a tener el ambiente más acidótico, entonces voy a estar ante tengo tengo un gas que se comporta como un ácido en mayor proporción, entonces tengo una acidosis, ¿verdad?
respiratoria, porque estoy evaluando al CO2 esperado. Y si hablo de CO2, estoy hablando de un problema respiratorio. Entonces, mi diagnóstico secundario o mi diagnóstico agregado, o como decía Henderson y Hasselbach, mi compensación será acidosis respiratoria agregada. Sigamos evaluando, ¿verdad? Sigamos evaluando esta gasometría para ver qué tanto provecho le podemos sacar, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa dijimos que podemos hacer? Buscar un anion gap, brecha aniónica o hiato aniónico. Esta es, ocupo los niveles de sodio, ¿verdad? Y cloro y mi bicarbonato, ¿verdad? Entonces, hago la fórmula del gap y me da 142, tiene el paciente de sodio y tiene un cloro de 109. Entonces, 142 menos la suma de los negativos, que serían en este caso cloro más bicarbonato, y tengo un gap de 26 de entrada. Puedo decir que tiene una brecha aniónica amplia. Si recordamos cómo puedo llegar al escrutinio diagnóstico en cuanto a anion gap, me simplifica, ¿verdad?, mis opciones o mis posibilidades diagnósticas, porque estoy ante una brecha aniónica amplia. Tendría que buscar y así asentar en la clínica que presente el paciente, ¿verdad? Entonces, puedo echar mano para ver si tengo una intervención de más, para ver si en la hospitalización previa al ingreso, ¿verdad?, en esas horas que el paciente se descompensó, tuvo una sobrereanimación, probablemente con solución mal llamada fisiológica, ¿verdad?, como una solución clorada. Puedo realizar o quitar esta intervención a través de un delta gap. ¿Cómo lo hago? Delta gap es igual a mi gap medido, que en este caso sería 26, menos el gap máximo, que sería 12, ¿verdad? Vamos a echar mano del bicarbonato, mi bicarbonato máximo sería de 24, menos el bicarbonato medido. En este ejemplo que pusimos, el delta gap sería de 0.8. Si el paciente tiene un delta gap menos de 1.2, estoy ante un escenario de un trastorno terciario por acidosis metabólica hiperclorémica. Entonces tendría que limitar mi intervención por cloro, ¿verdad? Suspender las soluciones cloradas o todo lo que esté contribuyendo a que este cloro sérico incremente y tenga repercusión también en mi pH. Entonces, ven cómo no nos puede dar igual decir acidosis mixta, ¿verdad?, a evaluar de forma escalonada y adecuada una gasometría, ¿verdad? Entonces, me sirve para toma de decisiones y para incluso tener en cuenta, limitar intervenciones que perpetúen esta acidemia. Vamos a ver otro ejemplo. Un paciente con un pH de 7.50, un CO2 de 42 y una base de más 5, ¿no? Vamos a ver 3 pasos, ¿no? Y solo 3 fórmulas. Entonces, vemos el paso número 1, que sería mi pH, ¿verdad? De entrada, mi pH está normal. Normal. Mi CO2 a nivel del mar entre 35 y 45, estamos dentro de lo normal, y mi base está positiva, o sea, más 5, más de más 2. Esto quiere decir que está anormal. Si me dice que la base es una normalidad metabólica estricta, entonces estoy ante un problema metabólico. ¿Por qué? Por alcalemia metabólica, ¿verdad? Entonces ya tengo mi primer trastorno primario, ¿verdad? Y voy a buscar un trastorno secundario porque tuve una alteración en la base, ¿verdad? Para este paciente empleo la fórmula de la alcalosis metabólica, mi segunda fórmula. Para esto necesito mi cifra de bicarbonato. Tiene un bicarbonato de 24, ¿verdad? 24 por 0.7 más 21. El paciente tiene un CO2 esperado de 37.8. Entonces, él debería tener 37.8, pero en este caso tiene 42 de CO2 en su gasometría, ¿verdad?, medida. Entonces tiene un gas que se comporta como un ácido. En este caso incrementó este entorno ácido, entonces tengo una acidosis, evalúa el CO2 esperado respiratoria, ¿verdad? Entonces tengo un trastorno secundario por acidosis respiratoria
agregada, ¿verdad? Entonces, acá si vean cómo el pH está dentro de 7.50 todavía, yo tendría que darle tratamiento, ¿verdad? Con las dos opciones que vimos anteriormente, si este pH más la clínica incrementan mayor a 7.55, porque recuerden que se asocia a mayor mortalidad, ¿no? Otro ejemplo más, tengo un pH menos de 7.29, un CO2, ¿verdad? Mayor de 60, ¿verdad? Bueno, perdón, mayor de 45, o sea, tengo 60, de entrada está anormal, ¿verdad? Si ya hice mi primer paso, tengo una normalidad en el pH, mi segundo paso, tengo un CO2 alterado, el problema en ese momento es respiratorio, ¿verdad? Entonces, ya tengo una acidemia respiratoria. Evalúo ahora la base está normal o anormal, tiene 2.0 de base, está dentro de lo normal, dijimos más 2 menos 2, entonces es un trastorno respiratorio agudo. A este trastorno respiratorio agudo, de entrada tengo mi primer diagnóstico primario, acidemia respiratoria aguda. Los problemas agudos no necesitan buscar una corrección, ¿verdad? Entonces, tendría que buscar el por qué está pasando esto de forma aguda, quiere decir que tiene menos de 6 horas que inició este trastorno y corregir el problema, ¿verdad? Entonces no le busco un diagnóstico secundario agregado. Vamos a ver otro ejemplo, 7.59 de pH, ¿no? Tiene 7.59 de pH, está anormal, ¿verdad? Tiene un CO2 de 30, ¿no? Este CO2 de 30, ¿verdad? De entrada está fuera de rangos de normalidad a nivel del mar. Entonces, tengo un diagnóstico primario ya establecido. pH incrementado, ¿verdad? Fuera de rangos de normalidad, alcalemia, ¿verdad? Respiratoria. En mi paso 2 me quedo con respiratorio porque ya de entrada el CO2 está anormal. Entonces busco a la base para establecer peligrosidad, ver si es crónico o agudo. Vean cómo está la base en 8.0, entonces es una base anormal, por lo cual es un trastorno respiratorio, crónico, ¿verdad? Entonces, ahora sí, los trastornos crónicos sí tengo que ver la compensación, ¿no? O ver el trastorno secundario agregado. Voy a buscarlo. ¿A través de qué? A través de mi tercera fórmula. Mi tercera fórmula emplea, ¿verdad?, la base esperada a través de un CO2 medido menos 40 por 0.4. En este caso, el CO2 medido de mi paciente es de 30, menos 40 por 0.4 me da una base negativa de menos 4, una base esperada de menos 4. Mi paciente debe de tener, o debería tener, menos 4 de base, pero ¿cuánto tiene? Tiene más 8, ¿verdad? O sea, tiene más bases de las que él debería tener. Entonces, eso le genera un entorno alcalino, ¿no? Entonces, si tiene un entorno alcalino y estoy evaluando la base y la base es una anormalidad metabólica estricta, mi diagnóstico secundario agregado es una alcalosis metabólica agregada, ¿no? Yo tendría que buscar la causa para corregir esta anormalidad, ¿verdad? Pero ya hice la interpretación gasométrica de forma adecuada. Acá hay un resumen, ¿verdad? Esto es para llevar a casa de 3 pasos, solo 3 fórmulas. Paso número 1, evalúo al pH. Estoy ante una acidemia o una alcalemia. Recuerden, un pH normal no exenta de que el paciente tenga algún trastorno. Debería yo bajar a mi segundo paso, que sería evaluar el CO2. Es respiratorio el problema, ¿verdad? Si está fuera de 35 y 45 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y la base, evalúo mi tercer trastorno, mi tercer paso, que sería la base. Esta base, ¿verdad?, me va a hablar de un problema metabólico y lo normal es tener entre menos 2 y más 2, ¿verdad? También necesito la cifra de bicarbonato para dar un diagnóstico secundario agregado. Recuerden, Peter Stuart, ¿verdad?, vino a ser nuestro ojo de tondera, ¿verdad?, entre ver un poco más allá de tener sesgos en la interpretación gasométrica. Y mis 3 fórmulas, acidosis metabólica o fórmula de Winter, ¿verdad?, que busco al CO2 esperado, la alcalosis metabólica y busco al CO2 esperado, ¿verdad? Y para los 2 trastornos respiratorios, ya sea acidosis o alcalosis,
mi base esperada, ¿verdad? Y aquí está igual un cuadro del resumen de cómo sacar la brecha aniónica, cuando emplear el tercer diagnóstico, ¿verdad? En acidosis metabólica para tratar de erradicar que esta acidosis se siga perpetuando por cloro, por una acidosis metabólica hiperclorémica. Para eso empleo mi delta GAP, ¿verdad? Entonces, si quieren abundar un poco más en esto de esta pasión por el ácido base, pues les recomiendo por ahí dos manuales. Que es el que está disponible, el de 2020, que es ácido base, líquidos e electrolíticos, el manual práctico. Por ahí somos autores de unos capítulos, ¿verdad? Entonces, esto de ácido base, para que vean, nada nos puede dar igual. No podemos seguir leyendo gasometrías como hace 100 años con el modelo tradicional. Hay más formas de medirlos. No digo que esta sea la mejor, sin embargo, probablemente disminuya los sesgos en la interpretación del primer trastorno. Entonces, pues esto es todo por mi parte. Espero y les haya gustado mucho. Atendemos pues las dudas que les surjan en cuanto a esto del equilibrio ácido-base y de la interpretación gasométrica. Por ahí mi contacto en redes sociales y mi número, por si tienen alguna duda por ahí, las aclaramos sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por mi parte y muchas gracias por la invitación a este gran proyecto que es cómo solventar